Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando la semana número 10 del semestre y al mismo tiempo pues estamos iniciando el eje temático número 4 que corresponde a problemas de oído, problemas de garganta e infecciones por estreptococo grupo A. Y comenzamos pues en esta semana número 10 con los problemas de oído, que pueden ser otitis externa, otitis media o mastoiditis. El niño con dolor de oídos requiere una evaluación. Un niño con dolor de oídos puede tener una otitis externa, puede tener otitis media, puede tener celulitis e impétigo del pabellón auricular y puede tener algún tipo de adenitis retroauricular, es decir, una adenopatía dolorosa, pero algo más de más cuidado, una mastoiditis o abscesos. La evaluación es fundamental entonces para llegar a un diagnóstico. El examen de los oídos empieza con la inspección y palpación del pabellón de la oreja y de su periferia y la revisión del meato auditivo externo. Para evaluar el canal auditivo debe utilizarse siempre un otoscopio con el cono de mayor tamaño que pueda acomodarse y es necesario contar con el equipo adecuado. Es decir, para poder evaluar los problemas de oído tenemos que tener mínimo un otoscopio con los conos adecuados para poder hacer una buena evaluación. Puede haber una otitis externa, que se trata de una inflamación generalizada del conducto auditivo externo. Generalmente tiene que ver con haber estado en agua, por eso le llaman el oído del nadador. Se atrapa agua en el conducto auditivo externo y esto conlleva entonces a la presencia de agua y de humedad, la proliferación bacteriana. Esta proliferación bacteriana va a llevar a inflamación, a enrojecimiento del conducto auditivo y obviamente inflamación. Puede haber picazón y progresivamente va a haber dolor. Mucha inflamación, pues entonces de ese tejido allí y edema del conducto auditivo. A veces el edema del conducto auditivo externo es tan importante que puede obstaculizar la audición, se siente como el oído tapado. Las etiologías más frecuentes en estos casos, 98% son bacterianas. Las bacterias más frecuentes, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. Puede haber polimicrobianas. El cerumen en estos casos tiene un rol protector porque se constituye en una barrera física contra la infección. Entonces, recordar siempre en pacientes nadadores, pacientes que han estado en la playa, en la piscina o en un río, y luego vienen con dolor, picazón y dolor en el conducto auditivo externo, en el oído en general, porque se van a quejar de dolor en el oído, tenemos que sospechar en ese niño una otitis externa, pero siempre debe hacerse una otoscopía para verificar que se trata realmente de una otitis externa. El diagnóstico diferencial y del tratamiento. Bueno, el diagnóstico diferencial tiene que ver con la otitis media aguda, porque en ambos duele el oído. Lo único es que los hallazgos otoscópicos van a ser diferentes. Puede que no sea una inflamación del conducto auditivo en su totalidad, sino que sea una forunculosis, un forúnculo por folículo infectado en el tercio externo del conducto auditivo externo, como en este caso, ahí en la misma entradita del conducto se logra ver, acercando nada más la luz del otoscopio, que hay un forúnculo, y eso es muy doloroso en esa área. A veces están muy inflamados, con mucho enrojecimiento, y el dolor es importante. Puede haber un cuerpo extraño, miren, la otoscopía siempre es importante en pediatría, aun cuando no haya queja por dolor de oídos. Aunque aquí vamos a hablar de que cuando hay molestias de oído o quejas por el oído, se hace la otoscopía. Realmente la otoscopía deberíamos considerarla como parte del examen en todo niño que viene por control de salud, crecimiento y desarrollo. Porque ustedes no tienen idea las veces que antes de que haya comenzado a dar síntomas, yo me he encontrado una ruedita de un carrito, un grano de maíz, todo en el conducto auditivo, y si uno lo puede sacar con facilidad, pues uno lo saca, y eso lo van a ver más que todo en otorrinolaringología. Pero yo se los adelanto acá. Uno debe siempre revisar los oídos porque se puede encontrar cuerpo extraño. Obviamente, si ese cuerpo extraño no es detectado, con el tiempo va a producir inflamación y va a producir dolor y síntomas como si fuera una otitis externa, pero realmente lo que hay es un cuerpo extraño. O también puede ser en las personas muy atópicas, muy alérgicas, que exista algún tipo de dermatitis que puede ser de contacto o alérgica dentro del conducto y dar molestias de ardor y picazón. El tratamiento de la otitis externa es bastante sencillo. Se debe tratar el dolor según la intensidad.
Generalmente se puede, por ejemplo, si el dolor no es tan intenso, podemos dar la acetaminofén a la dosis que ya ustedes conocen, 15 miligramos por kilo por dosis cada 6 horas, o pueden usarse antiinflamatorios no esteroideos dependiendo del nivel de inflamación, o pueden usarse, esos también a veces tienen un poquito más, son antiinflamatorios y tienen un poquito más de poder analgésico. Entonces uno puede jugar dependiendo del nivel de dolor que haya. Siempre un buen diagnóstico es importante para descartar una perforación timpánica. ¿Por qué? Porque uno se puede confundir y puede ver secreción en el conducto, pero realmente esa secreción no es del mismo conducto, sino es que viene del oído medio porque había una otitis media que se perforó y esa pus no es del conducto o secreción no es del conducto auditivo externo, sino es del oído medio y lo estamos viendo ahí. Si no hacemos una buena inspección y no detectamos esa perforación timpánica, podemos, por ejemplo, mandar gotas, porque el tratamiento para la otitis externa es gotas de antibiótico, pero eso no se debe usar cuando hay una perforación timpánica porque podemos estar afectando el oído medio y los huesecillos del oído medio. Entonces hay que hacer un buen diagnóstico, una buena otoscopía y descartar perforación. Si se trata de una otitis externa, con un antibiótico tópico en gotas es suficiente para controlarla. La literatura recomienda las nuevas quinolonas como la ofloxacina para tratar este tipo de infecciones locales. Muchas veces en las instalaciones de salud lo que tenemos es una mezcla de neomicina con hidrocortisona para disminuir la inflamación y neomicina como antibiótico tópico, pero a veces se pueden producir reacciones de contacto a la neomicina también. Pero es lo que hay muchas veces. También los hay con neomicina, polimixina. Deben evitarse a toda costa los antibióticos sistémicos, ya que esta es una infección limitada, que se limita. Con el antibiótico tópico es suficiente. Sin embargo, pacientes diabéticos e inmunosuprimidos pueden requerir antibióticos sistémicos, porque pueden hacer lo que se conoce cuando la etiología es pseudomonas, la otitis media maligna, pero la otitis externa maligna, perdón. Pero en estos casos lo que uno debe hacer cuando son pacientes con otitis externa y son diabéticos o inmunosuprimidos, deben ser referidos al hospital. Siempre en los casos de otitis externa, tratar de mantener seco el conducto auditivo externo para que haya mejoría del cuadro. Y ahora vamos a ver entonces la otitis media. La otitis media que sigue siendo una infección frecuente en pediatría. Sobre todo en los niños pequeños. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver una comparativa de cómo es la trompa de Eustaquio en un niño pequeño versus en el niño más grande o en el adolescente. La trompa de Eustaquio es más corta y más horizontal en los niños pequeños. Por lo tanto, los gérmenes de la nasofaringe pueden pasar con facilidad al oído medio y ante cuadros que conlleven un poco de aumento de secreciones o de inflamación, podría haber entonces una oclusión por secreciones de la trompa de Eustaquio. Eso genera un aumento de presión en el oído medio y la proliferación bacteriana pueden llevar entonces a la infección. El oído medio, recuerden que no se comunica con el medio externo a través del conducto auditivo externo porque está la membrana timpánica, existe la membrana timpánica que lo bloquea. La única conexión del oído medio con el exterior es a través de la trompa de Eustaquio que llega a la nasofaringe. Y acá, pues, en la parte hacia el conducto auditivo externo, lo que tenemos es el tímpano, que tiene algunos puntos de referencia que luego lo vamos a ver en un esquema bien detallado. Entonces, cuando ocurre algún factor que me disminuye o me limita la comunicación del oído medio con la nasofaringe, ya sea por edema o presencia de secreciones en la trompa de Eustaquio, puede comenzar a acumularse secreción, va a haber aumento de la presión a nivel del oído medio y puede comenzar entonces a generarse una reacción inflamatoria con producción de pus. Esa pus puede acumularse entonces en el oído medio y al acumularse va a bombar el tímpano que es muy sensible, está muy inervado, eso genera dolor. Como se ve aquí, el tímpano está abombado, genera dolor y obviamente va a haber fiebre. Eso es una colección de pus, hay una infección, va a haber fiebre, malestar general, el niño se ve bastante afectado por el problema y con mucho dolor.
Si no se recibe el tratamiento adecuado y oportuno para la infección, el tímpano puede perforarse. ¿Por qué? Porque va a seguir aumentando esa tensión allí, la presión, y va a aumentar el material purulento hasta que llega un momento en que se rompe, se perfora el tímpano y sale entonces la pus, drena la pus. Y eso puede ocurrir pues si no se diagnostica y no se trata oportunamente la otitis media. Al salir la pus, al perforarse el tímpano y salir la pus, va a disminuir el dolor porque disminuye la tensión causada por la colección. La colección se drena y ya no va a haber entonces el aumento de presión, va a disminuir el dolor. Y como se drenó la pus, muchas veces hasta cede la fiebre, disminuye la fiebre o se elimina la fiebre y los otros síntomas acompañantes. Pero ¿qué va a ocurrir? Como el tímpano está perforado, el niño no puede oír bien. Hay una disminución de la agudeza auditiva. Entonces, esas son situaciones que nos pueden pasar entonces con otitis media perforada, con tímpano perforado. La perforación del tímpano generalmente cierra espontáneamente. Aquí vemos una perforación que no ha cerrado como debería, mantiene inflamado eso, pero para ayudar a la perforación generalmente necesitamos dar tratamiento adecuado, ¿no? De no suceder esto, de no cerrarse la perforación, la secreción va a persistir y a comprometer la audición del niño. Además de esto, la infección puede extenderse, por ejemplo, a la mastoides ubicada detrás de la oreja, la apófisis mastoides, o al cerebro produciendo meningitis, abscesos cerebrales, etcétera. O sea, la otitis media se puede complicar con situaciones graves. Estas extensiones son consideradas enfermedades graves que requieren atención urgente y referir a un servicio de mayor complejidad para atención especializada hospitalaria. Apenas se sospecha que hay una extensión de la enfermedad, de la infección, hay que referir a ese niño urgentemente. Entonces, como les decía, hay diferencias anatómicas en la trompa de Eustaquio y en la anatomía de un adolescente o un adulto versus la del niño pequeño. Ustedes ven que la trompa de Eustaquio es casi recta en el niño pequeño y es más corta. En cambio, en el adolescente, el adulto, la pendiente tiene una pendiente más ancha, o sea, hay una oblicuidad de la trompa de Eustaquio y es más larga, es más difícil que haya paso de las bacterias hacia ella. No es imposible, pero es más difícil. Entonces, estas diferencias anatómicas hacen que los niños pequeños sean los más susceptibles, sobre todo los menores de 5 años, los más susceptibles a las otitis media. Entonces, para evaluar los problemas del oído, lo primero que usted tiene que preguntar es si el niño tiene problemas de oído. Si la madre responde que no, usted toma nota de la respuesta. Ojo, si la mamá le dice que el niño no tiene problemas de oído y si además no tiene fiebre, en teoría no es necesario que evaluemos al niño por este problema. Pero si el niño tiene fiebre, siempre cuando tenga una fiebre y no encuentra el foco, uno de los focos que no se le debe pasar a revisar es el oído. Revise el oído, haga la otoscopía siempre. Yo les decía también que cuando el niño venga a controles, aunque no tenga a control de salud en su cumpleaños, cuando le corresponda, y aunque no tenga molestias de oído, revise los oídos, porque a veces se va a encontrar algún cuerpo extraño y todos los niños se meten cosas a los oídos. Los lactantes con una otitis media pueden estar irritables y febriles y tener un problema de oído que la madre no haya percibido. De ahí que todo niño febril le debemos hacer una otoscopía. Entonces, en niños pequeños que aún no pueden hablar y o expresarse con claridad, debe sospecharse la otitis en todos los casos con historia de fiebre e irritabilidad, es decir, con llanto persistente, y deberá realizarse la otoscopía. Obviamente, si la mamá le dice, sí, lo traigo porque lo he oído toda la noche, ya no tenemos que echar más cuentos, ya sabemos que tenemos que revisar el oído y evaluar todo el problema, ¿no? Entonces, si tiene el niño dolor de oído, esa es pregunta importante para la mamá. El dolor de oído puede indicar, de hecho, una infección en el oído medio o en el oído externo. Recuerde que ambos duelen. El dolor de oído suele ser bien intenso cuando es otitis media y la madre generalmente le va a referir que el niño no ha podido dormir o ha disminuido la ingesta de alimentos por el dolor de oído. Usualmente el motivo de consulta es precisamente la mamá sabe que al niño le molesta algo, se toca el oído, que debe tener dolor de oído. Y generalmente hay fiebre. Si ya el oído ha supurado, si hay supuración por el oído, entonces
Si eso es así, hay que preguntar cuánto tiempo hace. La supuración del oído es también signo de infección. Cuando pregunte sobre supuración de oído, hágalo con palabras que la mamá entienda. Le está saliendo pus por la orejita. De tiempo a la madre para que responda la pregunta y tal vez necesite recordar cuándo empezó a supurar. El tiempo que está el niño drenando pus a través de la oreja es importante para clasificar como otitis media aguda o otitis media crónica. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Obviamente hay que hacer con mucho cuidado una otoscopía porque tenemos que identificar y validar la perforación del tímpano. Entonces, usted clasificará y tratará el problema de oído según el tiempo que haya estado supurando. Un oído que ha supurado por 2 semanas o más, es decir, mayor o igual a 14 días, se considera otitis media crónica. Mientras tanto, un oído que haya supurado por menos de 2 semanas, menos de 14 días, es una otitis media aguda. Pregunte cuántos episodios de otitis ha tenido el niño. Esto también es importante. Algunos niños tienden a presentar cuadros frecuentes de otitis. La otitis recurrente requiere mayor investigación y generalmente modificar el tratamiento. Es decir, no vamos a iniciar el tratamiento inmediatamente, sino que en el caso de ustedes, como médicos de atención primaria, deben referirlo al pediatra. El niño con otitis recurrente debe ser remitido, entonces, por esta razón, para una valoración por especialista pediatra u otorrinolaringólogo. El primer escalón de ustedes siempre va a ser el pediatra. Se considera otitis recurrente cuando el niño ha presentado 3 episodios, incluyendo el actual por el que está consultando en un lapso de 6 meses, o 4 episodios en el lapso de 1 año. Así que esa es la definición. Uno o el otro. Entonces, al observar si el oído supura, recuerde, la otoscopía es importante. La supuración que sale del oído es signo de infección, incluso si el niño ya no siente dolor. Claro, no siente dolor porque la colección drenó. Observe el oído del niño para ver si hay supuración y realice la otoscopía y se puede encontrar una situación como esta donde se ve la perforación, todavía hay pus en el conducto auditivo. Si no ha habido perforación, puede haber una otitis sin perforación, ¿no? Todavía puede usted encontrar la inflamación, puede ver el tímpano abombado. Entonces, con una buena otoscopía, usted va a observar si la membrana timpánica está roja y abombada. Con los signos anteriores, usted puede clasificar al niño con problemas de oído. Sin embargo, el otoscopio le confirma el diagnóstico. Aun cuando el niño no haya tenido perforación, venga nada más con fiebre y irritabilidad, usted le hace la otoscopía y va a ver, otitis media, si la encuentra. Si no la encuentra, pues entonces tiene que pensar en las otras posibilidades que ya sabemos del niño con fiebre y sin foco definido. Observe la membrana del tímpano para valorar si se encuentra eritematosa y abombada, que son los criterios que usamos para diagnosticar la otitis media. Eritematosa por la inflamación y abombada por el acúmulo de pus y de secreción que hay en el oído medio. Esta es una otoscopía normal. Así se ve un tímpano normal, su cono luminoso, y aquí está el huesecillo, todo bien. Ahí son varios puntos importantes, varios referencias anatómicas que usamos. Miren, por ejemplo, aquí está el lumbo, que es lo que se vería acá en el centro. Perdón que me fui para la siguiente. Sería esto que se ve aquí casi en el medio, ese es el lumbo. El lumbo. Luego, lo que está hacia acá es el mango del martillo. Acá arriba hay una pars que se llama la pars flácida. Está el proceso lateral, el mango del martillo, el proceso lateral del martillo. El triángulo luminoso, que no es más que el reflejo de la luz que le estamos proyectando del otoscopio, y esta pars de acá que se llama la pars tensa. Si lo dividimos en cuadrantes, el cuadrante póstero superior estará ahí dividido del mango del martillo hacia atrás y hacia arriba y hacia atrás, por eso es póstero superior. El antero superior sería hacia adelante. Uno siempre se pone y ve el oído de tal manera que la parte de atrás le queda a uno uno se da cuenta, es hacia atrás. Esto es lo posterior, esto es lo anterior, esto es lo superior, esto es lo inferior. Entonces aquí esta sería la pars antero superior, está hacia arriba, y anterior, este sería el cuadrante antero superior, perdón. Hacia acá abajo, si extendemos entonces una línea que pasa por el lumbo y llega acá, entonces tendríamos, y esta la extendemos hacia abajo, entonces tendríamos el cuadrante póstero anterior, antero inferior, y el cuadrante póstero inferior.
Antero, inferior y póstero, inferior. ¿Okay? Entonces, esos son los puntos de referencia. Uno traza las líneas para definir los cuadrantes y uno sabe cuáles son los puntos de referencia. Si lo vemos acá, sería aquí, ¿no? La línea pasaría por aquí, el lumbo, mango de martillo, proceso lateral, la línea pasa por aquí, la otra línea pasa por acá. Aquí es anterior, así que aquí sería antero superior, antero inferior, póstero superior, póstero inferior. ¿Okay? Esa es una otoscopía de una otitis media. Fíjense la diferencia de ese tímpano con este tímpano. Pus ahí en el oído medio, todo eritematoso, muy inflamado. Ese tímpano está a punto de perforarse. Esta imagen es para que tenemos que tener un poquito de atención. Fíjense que lo que se ve no es pus y se ve como aire y lo que se ve es como una sustancia blanquecina espesa. Ok. La otoscopía permitiría identificar si la membrana timpánica está hiperémica, abombada o con secreciones, lo cual respalda el diagnóstico de otitis media aguda, como el anterior, que se veía pus y todo eso. La presencia de niveles hidroaéreos, donde se ve aire y como niveles, así como en este caso, tras la membrana timpánica, coincide con otro tipo de entidad. Es la otitis media serosa o también llamada otitis media con efusión. No es otitis media aguda, sino otitis media serosa o otitis media con efusión, la cual generalmente se resuelve espontáneamente. Esto no es pus. Aquí lo que hay es una secreción mucoide. Esta no requiere de antibióticos. La otitis media con efusión o catarral también se le puede decir, o serosa, suele ser leve y resuelve espontáneamente y se relaciona generalmente con cuadros catarrales. El niño tiene un cuadro con mucho catarro, entonces se le llena de catarro a través de la trompa de Eustaquio el oído medio. Obviamente no va a escuchar bien, va a tener sensación de oído tapado, pero puede haber algo de molestia, puede requerir analgésico, pero no es como en la otitis media. Y esto resuelve sin antibióticos, generalmente resuelve muy bien cuando el niño se mejora del cuadro catarral. Entonces no es una otitis media, sino una otitis media, no es una otitis media aguda, sino una otitis media con efusión o una otitis media catarral, se le puede decir también, o serosa. Entonces, además de la otoscopía y revisar si hay datos de otitis media o de otitis externa, que fue la que vimos primero, tenemos que palpar para detectar si hay tumefacción dolorosa al tacto detrás de la oreja. Palpe detrás de ambas orejas, compárelas y decida si hay tumefacción dolorosa al tacto de la mastoide. Es decir, tumefacción es como una masa. Debe haber aumento de volumen, una masa, y debe ser dolorosa. Tumefacción sin masa no cumple el criterio. Tumefacción sin dolor no cumple el criterio. O dolor sin tumefacción tampoco cumple el criterio. Tiene que ser ambas cosas, masa y dolor. Para clasificar como mastoiditis es necesario que haya tumefacción y dolor. La mastoiditis es una infección profunda del hueso mastoide y debe tratar de no confundir la inflamación de ganglios linfáticos con la mastoiditis. Por eso hay que palpar bien y ver si hay inflamación y dolor en la misma mastoide. Entonces, tiende a separar la oreja del pabellón auricular de acá del área de la mastoide, porque por la inflamación lo desplaza, está desplazado. Este niño, si se observa con cuidado, tiene algo de secreción ahí en el oído medio, en el conducto auditivo, en la entrada del conducto auditivo, probablemente tenga una otitis que se perforó y además entonces tiene datos de mastoiditis. Si uno le palpa, ahí hay una masa y esa masa es dolorosa. Entonces, tiene signos de mastoiditis. Acá hay otros signos de mastoiditis. Está evidente, fíjense, bien inflamado, ahí está la masa y eso está sumamente doloroso y desplaza la oreja. Acá también, fíjense cómo está desplazada la oreja hacia afuera por la masa dolorosa que está más cerquita de la oreja que acá, pero ahí está y bien dolorosa y bien inflamada. Eso es una mastoiditis. Entonces, ¿cómo clasificamos? Si hay inflamación dolorosa al tacto detrás de la oreja, estamos ante
ante la presencia, y hay datos de otitis, estamos ante la presencia de una mastoiditis. La mastoiditis es grave. Hay que administrar la primera dosis de un antibiótico apropiado, como las causas de las infecciones de los oídos, las vamos a ver ahora, generalmente son las mismas que nos producen los problemas respiratorios y las neumonías, es decir, estreptococo neumonía, hemófilos influenza no tipable, no tipificable, o sea, no B, y acá también podemos encontrar la mayoría todas sensibles a aminopenicilina, así podríamos comenzar con ampicilina la primera dosis. Tratar la fiebre y el dolor, porque debe tener fiebre y dolor, recuerda, es una mastoiditis, duele, y referir urgentemente al hospital. Esta es una patología grave. Si tiene tímpano rojo y abombado por otoscopía, además tiene dolor de oído y fiebre, o tiene supuración de oído que tiene menos de 2 semanas de evolución, es otitis media aguda. La otitis media aguda se trata con antibióticos. Debes darle un antibiótico oral apropiado durante 7 días. Como les decía, los gérmenes son generalmente sensibles a las aminopenicilinas. El tratamiento de elección es el mismo que para neumonía adquirida en la comunidad. Es amoxicilina a las mismas dosis que usamos con la neumonía, 80-90 miligramos por kilo, dividido en 2 dosis, cada 12 horas. Se le da por 7 días, hay que darle tratamiento para la fiebre y el dolor porque el niño está con dolor de oído, hay que darle acetaminofén o dependiendo, puede ser un antiinflamatorio. Generalmente con acetaminofén van bien. Si el niño tiene perforación y tiene secreción está saliendo pus a través del oído externo, proveniente del oído medio, hay que tratar de mantener ese oído seco. ¿Cómo se seca un oído donde hay perforación y todo? Se le enseña a la mamá a hacer como una especie de carricito con una gasa, un conito, enrollando una gasa. ¿Por qué gasa? Porque la gasa, como es una telita bien laxa al tejido, es fácil que la secreción salga por capilaridad. Usted introduce la puntita del conito, eso que se le hizo un poquito allá al canal, y él se va a traer toda la secreción acumulada. Eso se le debe enseñar a la mamá cómo hacerlo. Debe enseñarle a la mamá los signos generales de peligro. Si presenta el niño algún signo general de peligro, debe regresar rápidamente o de manera urgente a la instalación o al cuarto de urgencia, y si todo va bien, a las 48 horas debe regresar para volver a revisar al niño para ver que todo vaya bien, que está mejorando la otitis. Cuando se presentan otitis media crónica, es decir, supuración por 2 semanas o más, o recidiva recurrente, recuerde, recurrente es 3 episodios en los últimos 6 meses o 4 en el último año, no de antibiótico. Refiéralo a pediatría y lo más rápido posible para que lo vea el pediatra. Eso sí, trate la fiebre y el dolor. Si hay secreción, porque es una otitis media crónica, enseña a la mamá cómo mantener ese oído seco, eso es importante, pero no mande antibiótico, refiere al especialista. Recuerden, su primera línea de referencia va a ser siempre el pediatra. Enseña a la madre cuándo debe volver de inmediato y hacer control a los 14 días después, que ya debería haberlo visto el pediatra, para ver qué medidas le dieron y cómo va, ¿no? Enseñar medidas preventivas específicas, hay que lavarse las manos y evitar estarle metiendo cosas en el oído, excepto la gasita para secar, ¿no? Si no tiene datos de otitis media, ni de mastoiditis, ni nada, pues no tiene criterios para clasificarse como mastoiditis o otitis media. Ningún tratamiento adicional, explore para ver por otras causas de problemas, si es que el niño tiene algún problema. Entonces recuerden, mastoiditis es grave, color rojo. Si un niño tiene tumefacción dolorosa detrás de la oreja, asígnele la clasificación de mastoiditis, refiera al niño urgentemente al hospital. Este niño necesita tratamiento con antibióticos parenterales y podría incluso necesitar cirugía para limitar el daño ahí a nivel de la mastoides y evitar que se vaya a nivel intracraneal la infección. Antes de que el niño salga para el hospital, administrele la primera dosis de un antibiótico apropiado. Ya lo habíamos dicho, ampicilina, ustedes conocen la dosis, 50 miligramos por kilo por dosis. Se pone una sola dosis. Y también administrele una dosis de analgésico si tiene dolor.
Lo que pasa con la mastoiditis, que la misma mastoiditis ya de por sí es grave, y además miren las complicaciones que puede tener: absceso epidural, absceso cerebral, abscesos cervicales, trombosis de los senos venosos, trombosis de las venas cervicales, pérdida auditiva sensorineural. Entonces, es de cuidado. Por eso es que es de referencia inmediata, urgente. Si usted ve que el oído supura y que ha estado así por menos de 2 semanas, o si hay dolor de oído y el tímpano se encuentra rojo y ha bombado a la otoscopía, entonces clasifica como otitis media aguda. Los gérmenes más frecuentes relacionados, ya les decía, miren, 96% de los pacientes se le puede aislar ya sea bacterias y o virus. 66% tienen bacterias y virus combinados, o sea que comenzó a lo mejor con algo viral de vías respiratorias y se complicó con las bacterias. 27% tienen solamente bacterias y 4% menos, mucho menos, tienen virus solos. Bacterias frecuentes. Todavía sigue siendo importante, la más frecuente, el Streptococcus pneumoniae, pero eso está cambiando por la vacuna conjugada contra el neumococo, que ya llevamos algún tiempo poniéndola. El hemófilos de influenza no tipable o no B puede estar presente, y la Moraxella catarralis. Fíjense, esto hay que seguirlo vigilando porque la epidemiología está cambiando. Al principio se pensaba que la vacuna contra Streptococcus pneumoniae no iba a tener un gran impacto en lo que se llaman las infecciones de mucosa, que no son invasivas. Infección de mucosa sería la otitis media, la rinosinusitis aguda, que ya la vimos también, o una neumonía no complicada, una neumonía adquirida en la comunidad que usted va a tratar ambulatoriamente. No es invasiva, no llegó el germen a la sangre. Entonces, esa es lo que llamamos enfermedades no invasivas o enfermedades de mucosa. En un principio se pensó que la vacuna no iba a tener tanto impacto sobre las enfermedades de mucosa, pero con el tiempo se está viendo que sí hay un efecto de disminución sobre la otitis media aguda. Lo que también se está viendo en algunos países, que ya está habiendo fenómeno de recambio epidemiológico, es decir, están comenzando a surgir como causa de otitis media Streptococcus pneumoniae, neumococos que no están en la vacuna, ni en la 13 valente ni en la de 10 valencias. Entonces, el tratamiento: administrar un antibiótico apropiado. Los antibióticos para tratar la neumonía son eficaces contra las bacterias que causan la mayor parte de las infecciones del oído. Amoxicilina, 80-90 miligramos por kilo, dividido en 2 dosis. Administra analgésico para aliviar el dolor de oído. Si el oído supura, manténgalo seco. Enseñe signos de alarma y cuándo regresar a control, y enseña a la madre las medidas preventivas específicas. Aquí, medidas preventivas específicas: bueno, un niño vacunado contra neumococo es más difícil que le dé una otitis. Un niño con menos cuadros respiratorios también va a tener menos riesgo de otitis. O sea que, pero ¿cómo prevenimos eso? Para los que no hay vacunas, pues el lavado de manos es la mejor manera de prevenir. Si ve que el oído supura y que ha estado así por 2 semanas o más, clasifique la enfermedad del niño como otitis media crónica. O si ha sufrido 3 episodios de otitis en 6 meses o 4 en un año, clasifique como otitis media recurrente. Casi todas las bacterias que causan otitis media crónica son diferentes de las que causan otitis media aguda, por lo tanto no debemos tratarla con el antibiótico de primera línea. Mande ese paciente al pediatra para que el pediatra evalúe la situación. Generalmente se va a ir con antibióticos de segunda o tercera línea. Por esta razón, los antibióticos habituales no son generalmente eficaces contra las otitis crónicas. No administre series repetidas de antibióticos para un oído que supura. Mándelo al pediatra. Mantenga seco el oído y remita para una consulta con el especialista, otorrinolaringólogo pediatra. Recuerden que su primer escalón va a ser siempre el pediatra. El niño con episodios recurrentes de otitis tiene mayor riesgo de complicaciones y sordera, por lo tanto requiere estudio, evaluar el oído medio y la audición. Es necesario referir al especialista, enseñarle a la madre cuándo regresar a control y cuándo volver de inmediato, y enseñarle medidas preventivas. Entonces, el tratamiento más importante y eficaz que usted puede realizar al niño con una otitis media crónica es mantener el oído seco. A enseñarle a la mamá cómo mantener el oído seco con lo de la gasita que les decía. Enseñar a la madre entonces cómo secar el oído mediante una mecha de gasita. Si no tiene otitis media, pues si no hay dolor de oído ni se ve que supura y el tímpano no está ni rojo ni abombado, la enfermedad se clasifica como no tiene otitis media, tiene otra cosa que hay que seguirle buscando, ¿no? El niño no necesita tratamiento adicional y enseña los signos de alarma y medidas preventivas específicas.
Una perla pediátrica con respecto a la otitis, para que no es frecuente, pero para que lo conozcan y de repente en algún momento pueden ver alguno y se van a acordar, esto es un síndrome de Gradenigo. Puede ser un niño o niña con dolor de oído que desarrolla de aparición súbita diplopia, visión doble. El síndrome de Gradenigo es una parálisis adquirida del abducens que se asocia a dolor en el área inervada por la parte sensorial del trigémino ipsilateral. Está causado por la inflamación del sexto par craneal en la porción petrosa del temporal con compromiso del ganglio de Gasser. Por esa localización es que puede afectarme la rama sensitiva de la parte sensitiva del trigémino. La inflamación suele ser consecuencia ya sea de una otitis media o de una mastoiditis. Hay imposibilidad de mover lateralmente el ojo del lado afectado. La visión doble, pues porque un ojo no se mueve bien y va a haber incoordinación en el movimiento ocular y va a haber diplopia, visión doble. Puede haber dolor, lo que les decía, en la rama, en la parte sensitiva del trigémino, en su distribución, fotofobia, lagrimeo e hiperestesia, todo ipsilateral, todo es del mismo lado a donde está la mastoiditis o la otitis. Puede haber también, además de afectación del quinto y del sexto, puede haber una paresia del séptimo par ipsilateral, no parálisis completa periférica, pero sí una paresia. Aquí está la niña con Gradenigo. Se le pide a la niña que mire en el caso de ella, hacia su derecha. El ojo no afectado puede mirar hacia la derecha, el ojo izquierdo no puede mirar hacia afuera. Esa es una parálisis del sexto par, aguda, de adquisición aguda. Y acá es para que vean que cuando se le pide a la niña que sonríe, fíjense cómo hay un ligero borramiento parcial de la comisura. Acá lo tiene bien, acá no. O sea que no es una parálisis, pero sí una paresia del séptimo par. Entonces está afectado el quinto, el sexto y el séptimo par. Aquí está el enlace que pueden consultar. Yo se los voy a poner el enlace también en Classroom de un artículo de los anales de pediatría de la Asociación Española de Pediatría que describen el síndrome de Gradenigo y la importancia de la exploración general ante un signo de focalización como es la parálisis de un sexto par. Y puede ser un problema de oído. Ok, muy bien. Terminamos entonces con la clase de problemas de oído. Estamos viendo durante la semana entonces. Hasta luego.